Segundo Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segundo Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segundo Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que aquel que murió y resucitó por ellos. Segundo Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segundo Corintios 5:15, y por todos murió, ¿y para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos, por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todo murió, y para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó y murió por ellos. Amén. Corintios 5:15. Y por todo murió, y para aquellos que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Todo murió para que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. Y por todo murió, para aquellos que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todo murió, para aquellos que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Segunda de Corintios 5:15. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén.
Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para aquel que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todo murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios, por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios, si por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 15, Segunda de Corintios 5:15, y por todo murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todo murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, por todo murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todo murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, por todo murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15,
y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Buenas noches, pastor. Soy Brenda. De aquí voy a mandar mi tarea, pastor, porque José Carlos no tiene mega. Ya, según de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Según de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Según de Corintios 5:15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Según de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Según de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Amén.